Pues mira, creer es más fácil que pensar, consume menos energía, por eso las creencias dominan casi siempre a la fuerza de la razón, dice José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo del equipo de Atapuerca. Tuve la suerte de conocerlo hace un año y pico, sí, el verano del año pasado, que estuvimos en Atapuerca, gracias invitados, no invitados, pero sí invitados por la encargada ahora del proyecto de la doctora Martinón, una gran paleoantropóloga, y conocí a los tres grandes, a Arzuaga, a Bermúdez de Castro, y ya no me acuerdo quién es el otro, pero ya saben que no me sé los nombres. Pero fíjate, pensando en eso, estaba yo acordándome el otro día de algo que dijo sobre la mentira Hannah Arendt. Y me gustó mucho y lo apunté aquí, fíjate qué curioso. Las mentiras son con frecuencia mucho más plausibles, más atractivas a la razón que la realidad, dado que el mentiroso tiene la gran ventaja de saber de antemano qué desea o espera oír el público. Ha preparado su relato para el consumo público, atendiendo cuidadosamente a hacerlo creíble. Era brillante Hannah Arendt, Era brillante Hannah Arendt.